Hace 2-3 semanas ya salió la Pixie 6K de Blackmagic, la primera cámara de la marca que es en formato cuadrado. La he visto opiniones de personas, he visto las características que tiene. En este vídeo voy a hablar sobre esa cámara en relación a mí como cinematógrafo, sobre qué es lo que veo, qué cosas igual necesitas saber antes de comprarla, si es interesante de cara al nuevo equipo que yo compraría o a quién le recomendaría la cámara. Bueno, si te interesa algo de esto, te recomiendo que veas este vídeo. Bueno, lo primero que llama la atención de la cámara es el diseño. Vemos que ha ido a un diseño similar al que tuvo en su época la Sony F55, que luego la Sony Venice, también la Alexa LF, la Alexa 35, bueno, todas esas cámaras que tienen una pantalla a un lado. En este caso le han puesto la pantalla, pero en vez de ser una pequeña pantalla para poder ver los menús, una pantalla de 4 pulgadas. Bueno, ellos lo han hecho así, de la misma forma que todas las Ursas siempre lo han tenido y aparte reversible. En este caso no es una pantalla reversible. Y bueno, veo que tiene pantalla pero no la vas a poder utilizar para poder estar trabajando mientras estás sacando la toma y demás porque no la puedes ver, la tienes a un lateral. Bueno, lo primero el tema del diseño. Hombre, si esa pantalla se pudiera sacar y ponerse en la parte superior o algo por el estilo, yo creo que sería mucho más interesante. Por otro lado, otra cosa que tiene la cámara que es interesante es que sea full frame. Es de 27,6, joder. No, es de 24,6 megapíxeles. Aparte, tiene tres configuraciones distintas, relaciones al precio. Tenemos una con montura PL que está a 2.945 euros y luego otra con montura EF y montura L que ambas están al mismo precio, que es de 2.725 euros en el momento que se hizo este vídeo. Es interesante el que tenga distintos tipos de montura. Ya vemos que con la anterior Blackmagic de formato completo se fueron simplemente a la L y no permitieron ninguna otra configuración. Ahora, pues bueno, te permiten, al igual que otras cámaras, el poder comprarla pues con distintos tipos de montura. Por otro lado, hablan de que no, que la cámara es súper versátil porque tiene una serie de módulos que le pones a un lado como una especie de, como una caja, pues en vez de ponerle toda la caja completa como se hace con prácticamente todas las cámaras, pues por los laterales puedes poner unos paneles para poder poner pues lo que quieras, el disco duro o los accesorios que quieras. Bueno, seguramente al final la gente va a acabar poniéndole también la caja de SmallRig o el que sea porque todos estamos acostumbrados a eso, lo ponemos y aparte protegemos un poco más la cámara. No lo sé. Pero bueno, es una de las cosas que ponen y me sorprende que lo pongan como gran cosa. Porque al final, bueno, no es más que una serie de paneles que le estás añadiendo. Bueno, es otra de las cosas que trae esta cámara, que es distinta a otras, no creo que vaya a ser una gran ventaja. Pero bueno, bueno saberlo. Luego, como todas las cámaras Blackmagic, te permite el trabajar pues con grabación en tarjeta, en este caso la CF Express, y aparte un disco duro externo SSD a partir del USB tipo C. Bueno, es interesante, pero tampoco está cambiando absolutamente nada. Sí que algo nuevo que veo, que no sé si eso es una actualización de firmware y ahora todas puedes usarlo, es que tiene bastante conectividad. A ver, por un lado tienes el que puedes conectar un teléfono con 4G, 5G, por también el USB a la cámara y de esa manera puedes utilizarlo como un hotspot y poder conectarte a internet. De esa manera puedes acceder a la nube y a partir de ahí pues el cliente puede ir viendo el material que vas haciendo. También sirve para tareas de talonaje. Bueno, es interesante el ir por ahí. Aparte también tiene un conector, un RJ45 típico de una conexión de Ethernet para también hacer lo mismo, conectarlo a la red y poder trabajar, incluso copiar los ficheros que estás grabando. Bueno, es bastante interesante el que tenga ese tipo de soluciones. Aparte también te permite el tema de streaming para YouTube y demás sistemas de streaming, pues poder utilizar la cámara y que esté perfectamente adaptada a ese tipo de configuraciones. Luego, una cosa que tiene esta cámara, que en principio digo, mira, es interesante, el tema que puedes utilizar el viewfinder de la Ursa con esta cámara.
Bueno, se conecta por un USB tipo C especial, no es que sea un USB normal que tienes por la parte de adelante, y a partir de ahí puedes conectar el viewfinder. El tema que el viewfinder de la Ursa te salen 1.655 euros. Teniendo en cuenta que la cámara está a 2.600, 2.700 euros por ahí, y que luego pagues otros 1.600 solamente por el viewfinder, creo que hay otras soluciones. Y de ahí voy al siguiente paso, que es algo que no me gusta del todo. Casi todas las cámaras de Blackmagic te vienen, o casi todas las cámaras a ese nivel de precio te vienen con un conector HDMI, no una salida. Esta cámara te viene con un BNC, un SSD de 12 GHz, que vale, sí, es una conexión más profesional, se utilizan en cámaras que están pues, por encima en tema de precios, desde la Komodo a la FX6, bueno, todas esas cámaras te vienen con esos conectores. Bueno, esta cámara, el hecho de que no tenga HDMI implica de que no vamos a poder utilizar monitores que sean relativamente baratos. No quiere decir que sean malos. Puedes tener un montón de nits, puede ser súper duradero, pero solamente tiene HDMI. Los de SDI por lo general van a ser a partir de 600 y pico euros. Por otro lado, con el tema del viewfinder, hay viewfinder también que están 400, 500 euros y están muy bien. Esos viewfinder por lo general te permiten la conexión por HDMI, por lo que la configuración que se me ocurre es de la salida SDI de la cámara que vaya al monitor, y el monitor que tenga salida HDMI, y esa HDMI lo conectas al viewfinder. Bueno, te puedes apañar, pero ya estamos hablando de más inversión. Todas las cámaras de cine hay que invertir siempre un poco más, pero en este vemos que hasta lo más básico, si ya tenías algún monitor no vas a poder utilizarlo, vas a necesitar uno de SDI, que como digo son más caros. Bueno, es bueno saberlo si estás pensando en comprarte la cámara, por si no te habías fijado en ese detalle. Yo al principio no lo vi y bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, por otro lado, tenemos lo de el tema de la conexión de sonido. Como siempre, en la Blackmagic no suelen tener muy buenas conexiones con tema de audio. Tiene una entrada de mini jack para un micrófono que quieras poner en cámara, y luego tiene otra con Phantom Power de Mini XLR. No tiene más entradas de audio. Sí que tiene un BNC para el tema del código de tiempo, que por ahí puedes conectar o bien directamente a la grabadora o bien un sistema inalámbrico de código de tiempo. Y ahí pues grabas aparte el audio, ya tendrás 6 pistas, 8 pistas o las que necesites. Bueno, otra cosa a tener en cuenta, que el equipo por sí solo no es que te vengan igual con un par de XLR. Bueno, está un poco limitado. Es normal que la limiten teniendo en cuenta el precio en el que está. Siempre hay que mirar esta cámara, no compararla con cámaras de 20.000 euros ni de 10.000 euros. Ten en cuenta que son pues alrededor de 3.000 euros y lo que te va a aportar. Siempre lo van a limitar un poquito. Por otro lado, bueno, utiliza el V-RAW, el RAW de Blackmagic. También si estás pensando en utilizar la cámara con sistemas, pues con otras cámaras de Blackmagic te va a funcionar perfectamente, porque todos tienen el mismo sistema operativo, todos tienen la misma generación de color y no vas a tener ningún problema con ninguna otra cámara de Blackmagic. Que también quieres utilizar una cámara de Sony como una FX3 o una FX30, pues ya sabes lo que te voy a decir. Para eso están mis LUTs, que te permiten el utilizarlo directamente en cámara y poder ver en todas exactamente cómo va a quedar. Y bueno, ya he hablado muchas veces de ese LUT, tenéis el enlace en la descripción, tenéis también un descuento. Y bueno, es un accesorio que le puedes poner también a las cámaras, tanto si trabajas con Blackmagic como si trabajas con mezcla entre cámara Sony y cámara Blackmagic. Luego, otra cosa que veo en esta cámara que me recuerda mucho a la FX6. En relación a que, bueno, viene con las baterías, las BP, estas, bueno, como tengo estas por aquí, que son baterías que son muy baratas, pero a la vez son muy ligeras, relativamente ligeras. Lo que le pasaba, o lo que le pasa a la FX6, y que también yo creo que le pasa a esta cámara, es que la cámara en sí es ligera, y si le pones un objetivo delante que sea algo pesado, probablemente cuando lo vayas a coger en mano, incluso cuando lo pongas en trípode, verás que está bastante descompensada. Lo interesante es ponerle una base, en la base pues con las guías, y en las guías ponerle
esa batería, lo mismo que se hace con la FX6, y allá puedes compensar mejor la cámara. Otra ventaja que tienes es el ponerle una batería externa, que esta batería la vas a poder conectar porque al igual que el resto de las cámaras Blackmagic, te permite alimentarla por 12 voltios con un conector LEMO. Eso lo conectas por DTAP o como quieras a esa batería externa más grande, y te va a permitir, si tú tienes cada una de las partes del equipo conectada a esa batería general y luego cada una de ellas le pones aunque sea una batería pequeña, si se descarga la batería principal, que es la que está alimentando a todos, cae, pero no cae la grabación, sigue funcionando, tienes todavía igual hasta 1 hora de grabación con todo el equipo. Cuando tengas un rato, le cambias las baterías y sigue funcionando con la batería externa. Eso te permite que a mitad de grabación pues, que no se pare de repente todo. Eso por lo general pues lo suelen tener pues equipos mucho más caros. En este caso pues haciéndolo de esta manera te va a permitir el poder tener pues mucha más estabilidad a la hora de hacer la producción, no tener que estar tan pendiente con el tema de cambiar la batería antes de que se descargue y todo ese tipo de cosas. Bueno, es algo que ver que también vas a necesitar batería externa lo más probable para poder compensar bien la cámara. Bueno, en conclusión, ¿compraría? Yo no compraría esta cámara. Personalmente ahora mismo no busco una cámara que sea muy grande. Por eso, en mi caso, no me interesa. Es decir, me interesa una cámara que pueda fácilmente ponerla en un gimbal si es necesario, incluso subirla con el gimbal igual. Y digamos que sea mucho más versátil. Esta cámara es bastante grande en relación a pues, otras cámaras más pequeñas como la FX30. A la vez, bueno, en mi caso, como ya sabéis, el por qué me pasé de Blackmagic a Sony, pues porque me pedían en las producciones que querían que trabajara todo con equipo de Sony, aún teniendo mis LUTs que me permiten el calibrar el color de forma homogénea. No les interesa, lo que quieren es pues todo sistema de Sony porque trabajan pues con ese sistema en otros sitios, y bueno, ahí ya pues las cosas pues cambian mucho. Si tú haces tus propias producciones o si simplemente trabajes como trabajes, no te exigen el que trabajes con algún tipo de cámara, que si es Canon, que si es Sony, si es lo que sea. Hombre, es una muy buena cámara como primera cámara, desde luego. Te permite el 6K, que también el 6K es súper interesante de cara a si tienes que hacer un reencuadre, incluso si tienes que hacer algún zoom en postproducción, siempre van a quedar súper limpios y vas a poder también el hacer pruebas y pruebas sin perder tiempo en producción. Es versátil en el sentido de que le puedes poner pues, a la batería externa, puedes elegir la montura que quieras que tenga. También es verdad que cualquiera que tenga una montura F le puedes poner luego el adaptador para PL y lo puedes usar igualmente. Bueno, sí, es una cámara que no creo que sea para todo el mundo. Está en medio entre las Pocket, las que son más pequeñitas, y una cámara grande como la Ursa o como podría ser la que hablamos antes de la Alexa. Bueno, ya todas esas cámaras están muy por encima, pero bueno, es el mismo sistema Blackmagic pero en un formato distinto. Yo creo que tendrían que haber ido a un monitor más pequeñito que simplemente se puedan ver las funciones y consume menos. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está, puedes ver la opción más grande. Y eso es todo. Esa es mi opinión sobre la cámara. Si alguno ya la tiene o ya la ha pedido, lo que sea, me encantaría que dé su opinión sobre qué le parece la cámara, qué otras cosas ha podido ver que igual son interesantes, que el resto lo sepamos. Y bueno, hasta el próximo.